Hoy tenemos el grandísimo placer de que uno de nuestros alumnos de nuestra superformación avanzada de lectura y aprendizaje acelerado nos comparta un resumen con todo detalle de un libro que se ha leído en menos de una hora y que sin duda no te va a dejar indiferente. Dicho esto, empezamos y recuerda, tienes toda la información de esta formación justamente aquí abajo, en la descripción. ¡A por ello! Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente y para ello voy a pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeña, aquellos primeros pasos que empezaste a dar. Cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo. ¿Alguna vez te has planteado por qué personas de éxito consiguen metas, objetivos y otras personas desisten por el camino? ¿Te has planteado alguna vez por qué personas consiguen establecer hábitos, ser disciplinados y muchas otras no y no consiguen implementar los hábitos? Pues bueno, en el libro de hoy, en el resumen de hoy, te voy a compartir 4 claves en las que habla el autor del libro Hábitos Atómicos de James Clear. 4 puntos, 4 factores fundamentales para implementar hábitos y para destruir hábitos. Y en base, la esencia del autor que quiere compartir contigo es que implementar hábitos no tiene por qué ser tedioso ni dificultoso, sino que hay que enfocarse en mejorar muy poco, un 1% cada día. ¿Por qué te cuento esto? Pues mira, porque si haces una mejora considerable de un 1% al año, ya estás mejorando un 37,78% durante un año. En cambio, si te enfocas en meterlo todo a la vez, te va a ser mucho más tedioso, te va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el autor comenta que nuestro cerebro no distingue los cambios grandes de los pequeños. Es decir, tu cerebro, si tú le dices, por ejemplo, que tiene que correr 1000 kilómetros en un día, eso al cerebro le va a resultar súper chocante. En cambio, si esos 1000 kilómetros los fraccionas durante 3-4 meses, a tu cerebro le va a ser más apetecible porque no diferencia los cambios pequeños. Y justamente el autor comienza hablando de un ejemplo súper claro y de un entrenador que empezó a entrenar a ciertos ciclistas para las Olimpiadas. Y muchas marcas no entendían muy bien lo que estaba haciendo porque él se enfocó en lo que él llama una agregación de una mejora marginal. Es decir, un cambio, una mejora tan pequeña diaria que la persona casi no la notara. Muchas marcas dejaron de patrocinarlo, muchas marcas lo apartaron porque no creía que fuese a tener un beneficio dentro del equipo de ciclismo. ¿Qué pasó? Que 5 años después, ese mismo equipo de ciclismo había tenido el 60% de las medallas dentro de las Olimpiadas, solamente 5 años después, por enfocarse en mejorar un 1% cada día. Y el autor nos comparte una gráfica de cómo realmente podemos tangibilizar ese proceso de mejorar un 1% cada día. Y nos pone una gráfica tal que así. Imagínate que aquí tenemos la media. Si tú eres capaz de mejorar un 1%, funciona tal que así. Un 37% mejor el próximo año. En cambio, si lo haces en vez de mejor a peor, lo que va a pasar es lo siguiente. Que tu rendimiento, tu empeoramiento será del 0,03%. Y el autor nos pone varias referencias. Imagínate un avión que va de Miami a Florida o de Miami a España y justamente en ese proceso toma un grado de desvío. ¿Qué va a pasar? Que con el paso del tiempo el avión va a terminar desviándose completamente. Pone también otro ejemplo y es, por ejemplo, imagínate un cubo de hielo. Un cubo de hielo, imagínate una habitación donde solamente hay un cubo de hielo y la habitación está a una temperatura de 4 grados. Hay un cubo y los experimentadores bajan a 3 grados y no pasa nada. Y de repente bajan a 2 grados y no pasa nada. Y después bajan a 1 grado y no pasa nada. Y ya los experimentadores están. ¿Y qué pasa aquí? Que no se derrite, que no empieza a haber un cambio. ¿Qué pasa? Que justamente después lo que pasa
es que cuando empieza a ser logrado, es que empieza a derretirse. La creencia de las personas de que un hábito, pues desde que lo empezamos a hacer, nos da la mejoría lineal, es falso. Es decir, un hábito se comporta tal que así. Las personas creen de que el primer día que hagan el hábito y pase un tiempo será de forma lineal y una mejora lineal, y la realidad es que funciona tal que así. Llega un punto en el que la persona automatiza el hábito y lo que va a pasar es que pues la mejora se vuelve exponencial. Y esto es lo que se conoce como el abismo de la desesperación. Es decir, en este abismo es cuando las personas desisten y dejan de hacer el hábito porque no le dan el tiempo a gestarse para introducir el hábito y que se automatice. Es decir, esta sería la creencia que tienen las personas para implementar el hábito y esta sería como realmente se implementa. Y este sería pues el abismo. A esto el autor le llamó la meseta del potencial latente. Y es que al final lo importante, y el autor lo dice una y otra vez, después te compartiré los 4 pasos para crear y destruir hábitos que nos comparten en el libro, es mejorar un 1%. Si tienes la capacidad de mejorar un 1% cada día, a largo plazo, no teniendo una visión a corto plazo, te va a dar muchísimo más beneficio. ¿Por qué? Porque si tú tienes la capacidad de, por ejemplo, no ir al placer instantáneo, que puede ser esa comida basura, que puede ser no hacer deporte, quedarte en el sofá, y eres capaz de mejorar un 1% yendo muy poco tiempo al gimnasio, y esto es lo que nos habla el autor de empezar en pequeño y después ir a más grande, el cambio va a ser mucho más notorio a largo plazo, aunque la propia persona a corto plazo pues vea que no está avanzando. A continuación, el autor lo que nos habla es de que justamente tenemos que quitarnos de la cabeza una creencia de que hay que establecernos metas. O mejor dicho, no hay que enfocarnos en las metas, sino en los sistemas. Te pongo un ejemplo. Imagínate que un equipo de fútbol, su objetivo es ganar. Quiere ganar un campeonato, Ese sería su meta. El sistema sería los entrenamientos que hace, el cardio que hace, las sesiones que hace. Ese sería el sistema. ¿Qué pasa? Que si tú tienes el foco en las metas, siempre estás queriendo conseguir algo. Y cuando ese equipo a lo mejor gana ese campeonato, es una satisfacción inmediata. Ganan un premio y se acabó. En cambio, si tú eres capaz de focalizarte en los sistemas, en entrenar, en las sesiones, te estás enfocando a largo plazo. Y lo que quiere decir el autor es que si te enfocas en las metas, pues a lo mejor vas a tener esa satisfacción inmediata que después te va a dejar más el sabor de boca porque ya se te ha ido. Pero en cambio, si te enfocas en los procesos, en los sistemas, vas a conseguir el mismo resultado. Es decir, la base es que te enfoques en ese hábito que te va a dar ese resultado. Por ejemplo, imagínate que quieres mejorar tus finanzas. Pues busca qué hábitos te van a permitir mejorar tus finanzas. Ahorrar, invertir, formarte, etc. Pero buscar esos sistemas que te van a permitir pues conseguir ese resultado. ¿Por qué? Porque al final un ganador y un perdedor consigue lo mismo. El ganador, una recompensa inmediata de ganar, y el perdedor, una recompensa de haber perdido, de no haber conseguido algo. En cambio, todo esto es momentáneo, y lo que suele pasar es el efecto yo-yo. Es decir, que una persona consigue algo, tira el yo-yo y después vuelve. Por ejemplo, hay muchas personas que quieren perder peso y lo que pasa es justamente el efecto yo-yo, el efecto rebote, que se lo conoce en el mundo de la alimentación. La persona tiene un objetivo, que es bajar X kilos, se enfoca en conseguirlo y no en el proceso, y después hace el efecto yo-yo. Es decir, que vuelve. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, una persona se establece este tipo de metas, imagínate un círculo donde dentro de ese círculo haya otro círculo y dentro de ese círculo haya otro círculo. Es decir, hay un núcleo, un subnúcleo y un meganúcleo. Ese meganúcleo son todos los resultados que quieres conseguir. Aumentar tu sueldo, conseguir X ingresos, facturar X, perder peso, ganar masa muscular, todos esos son los resultados. En el subnúcleo tenemos todos los procesos que vamos a hacer para conseguir esto. Es decir, ahorrar, entrenar, alimentación, un conjunto de procesos. Y justamente en el núcleo profundo tenemos la identidad, que es la persona que somos ahora. Entonces, cuando por ejemplo nosotros establecemos una meta, lo más común a decir es: quiero lograr esto, quiero lograr lo otro. Y lo que nos propone el autor es ir justamente a la inversa, ir de la identidad a los resultados. ¿En qué persona me quiero convertir yo para conseguir esto?
Es decir, enfocarnos en la identidad, enfocarnos en qué persona tenemos que ser para conseguir esto, no al revés, no, qué queremos conseguir y en base a eso intentar convertirnos en una persona, porque estamos poniendo el foco en lo externo y no en lo interno. Y es porque tu cerebro cuando intenta forjar hábitos busca automatizar los procesos. Es decir, si te has sacado el carnet de conducir, ya habrás notado que al principio estabas con la marcha primera, marcha atrás, paso de apetones, rotonda, se me cala el coche, no se me cala, y ahora pues vas en proceso automático y muchas veces no te das cuenta de por dónde ibas hace un momento, y es porque tu cerebro busca automatizarlo para ahorrar energía. Es biológico, es prehistórico. Entonces, cuando un hábito se termina de automatizar, lo que pasa es que tu actividad cerebral disminuye y se vuelve mucho más automático. Y esto para cualquier acción, tanto hábitos buenos como hábitos malos. Muchas personas llevan años y años y años yendo a entrenar y ahora es súper fácil ir a entrenar. Sería lo contrario, no ir a entrenar les parecería difícil porque ya tienen ese hábito instaurado. Y el autor pues nos comparte 4 pasos de los que se compone un hábito. El hábito empieza por una señal. Hay un disparador, una señal. Después hay un anhelo. La persona anhela conseguir algo. Hay una respuesta. Y justamente después de esa respuesta, lo que ocurre es que hay una recompensa. Y funciona tal que así. Yo tengo una señal que me produce un anhelo porque quiero conseguir X recompensa. Tengo una respuesta ante ello y directamente me da la recompensa. Ejemplo súper claro. Me suena el móvil. Un mensaje de texto. Señal. Me suena. Anhelo. Me gustaría ver qué oculta ese mensaje. ¿Qué me han mandado? Respuesta. Cojo el móvil y lo miro. Recompensa. Estoy satisfecho de ver el mensaje que me han mandado. Otro ejemplo, señal, me despierto, anhelo, quiero estar más alerta, me quiero sentir pues con más energía. Respuesta, me tomo un café. Recompensa, me siento con más energía. Es decir, es un proceso y todas las acciones que hacemos en nuestro día a día se comportan tal que así. Imagínate, este vídeo, señal, te llama la atención la miniatura. Anhelo, quiero saber qué hay dentro. Respuesta, pinchas en el vídeo, recompensa, obtienes esta información. Todas las acciones funcionan por este proceso. Todas las acciones funcionan por este proceso. Y de esta manera podemos implementar hábitos o destruir hábitos. Vamos a ir primero con la señal. ¿Qué deberíamos hacer para implementar un hábito? Tenemos la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Para implementar el hábito, lo que nos habla el autor es que tenemos que hacer el hábito súper sencillo. Tenemos que hacerlo súper obvio. Cuanto más obvio sea esa señal, ese disparador, ya puede ser colocar pues la ropa del entrenamiento antes de irte a dormir para no olvidarte. Por ejemplo, dejar pues la comida preparada en tupper de forma saludable. Una señal súper obvia. Y sobre todo, tenemos que hacerlo de inconsciente a consciente. Me explico. Es decir, hay muchos hábitos, hay muchas acciones que hacemos que la señal simplemente está de forma inconsciente. Estamos programados para directamente actuar. Me levanto y no soy consciente de que la señal de tomarme un café es que me quiero sentir alerta, sino simplemente me tomo el café por rutina. Y hay que hacer de lo inconsciente consciente, es decir, hacer visible, hacer súper obvio esas señales. Y de esta manera, pues por ejemplo, puedes establecer un registro de hábitos, hacer un registro de hábitos para hacerlo súper obvio. El autor pues nos comparte una fórmula para implementar un hábito. Y es con una frase. La frase consiste en decir, haré la conducta a las tiempo en lugar. Imagínate, meditaré o practicaré meditación a las 12 en mi habitación.
De esta manera estamos haciendo súper obvio, súper sencillo el hábito a procesar. Y podemos tener un registro con todas nuestras respuestas, con todas nuestras frases de lo que haremos en tal hora. De esta manera lo estamos haciendo súper obvio. También pues nos habla el autor de que para identificar todos esos hábitos y todas esas acciones que tenemos, hacer una lista entera y al lado de ella poner un más y un menos, que nos está sumando y que nos está restando, para empezar a tomar conciencia, hacer de lo inconsciente consciente todo. Después el autor pues nos comparte el efecto que él le llama el Diderot. El efecto Diderot quiere decir que imagínate que tú ahora te compras una camiseta rosa, te encanta y seguramente pensarás que necesitas comprarte un pantalón para que pegue con esa camiseta. Y después unos zapatos y después una gorra. Y este es el efecto Diderot. Este efecto surge de que hay un proceso evolutivo que la persona intenta acumular cuando empieza a comprar algo. Una persona pues que tiene dinero va a intentar acumular más, quiere más. Cuando alguien se compra una camiseta y ve que no le pega con el resto, quiere más. Pues lo mismo pasa con los hábitos y es lo que se conoce como acumulación de hábitos. Es decir, podemos a los hábitos actuales que tenemos, tomar café, despertarnos, todos los hábitos que tenemos de por sí ya, implementarle un nuevo hábito. Es decir, la fórmula sería: haré este hábito actual y después el nuevo hábito. ¿Cómo lo podemos hacer? Sumar la fórmula de haré la conducta a las X horas en tal lugar, pero antes hago el hábito actual. Me tomo un café y digo, y después haré meditación a las 12 en mi habitación. Y de esta manera estoy haciendo una palanca de hábitos. Porque si te acuerdas, estamos haciendo que la respuesta del primer hábito, que es tomar un café, sea la señal del segundo. Es decir, imagínate que tenemos aquí la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Y aquí tenemos el otro hábito. Estamos haciendo que la respuesta y la recompensa del primer hábito sea directamente la señal del segundo. Y de esta manera podemos seguir haciendo otro hábito. Imagínate una escalera donde tienes diferentes hábitos. Pues la idea es ir subiendo del actual al nuevo, y ir encajonando ciertos hábitos. Y esta es una de las maneras que nos propone dentro de la parte de hacerlo súper obvio. Vamos con el siguiente. Habíamos dicho que para crear un hábito tenemos que hacerlo súper obvio. Para eliminarlo tenemos que hacerlo invisible. Es decir, por ejemplo, si quieres pues alimentarte de forma saludable, quitar toda la comida basura que hay en tu casa. De esta manera lo estás haciendo súper invisible. Esconderla. ¿No quieres utilizar el móvil? Ponerlo con candado. Súper invisible. La segunda ley, que es la ley del anhelo, quiere decir que hay que hacerlo súper atractivo. ¿Por qué? Porque aquí entra en factor un determinante que es la dopamina. La dopamina es lo que nos genera motivación. El pico de dopamina es lo que nos hace movernos. Y se ha descubierto que, por ejemplo, la dopamina se estimula mucho con la recompensa inmediata. Es decir, una persona que come comida basura o come, por ejemplo, mucho dulce, mucho azúcar, se dispara la dopamina. Y eso hace que la persona quiera más, porque es un círculo del deseo. Y lo que el autor nos habla es que tenemos que hacernos, pues, una recompensa súper inmediata. Que esto entraría en este factor, pero está íntimamente relacionado con el anhelo. Porque nosotros, cuando anhelamos algo, queremos una recompensa. Queremos esa recompensa. Esa recompensa tiene que ser de forma inmediata. Escuchar una canción, bailar, no hacer nada, estirarte justamente después de hacer ese hábito. Pero anhelar esa recompensa que vamos a hacer. Se ha descubierto que justamente las primeras acciones, pues el pico de dopamina, siempre al principio, el pico está justamente cuando la persona recibe la recompensa. La persona recibe la recompensa y justamente tiene un pico de dopamina. Después, cuando ya más o menos ya es consciente de ese hábito que está implementando, el pico surge en el anhelo. Es decir, prevé esa recompensa y ahí está el pico de dopamina, esa motivación. Después, cuando ya lo va implementando, el pico vuelve a subir en el anhelo, pero la persona no consigue terminar el hábito. Y hay un bajón de dopamina. Imagínate, este es un caso. Y después, cuando ya la persona ya tiene integrado, la dopamina surge en el anhelo de la recompensa de conseguir eso, y en la recompensa vuelve a surgir otro pico de dopamina. Es decir, el proceso se vuelve súper automático. Y uno de los ejercicios que nos pone el autor
es la acumulación de tentaciones. ¿Qué quiere decir acumulación de tentaciones? Unir algo que necesitamos hacer, por ejemplo, hacer un trabajo, con algo que queremos hacer. Ejemplo, necesito hacer un trabajo para mi empresa y quiero ver Netflix. Pues lo que haríamos es, primero hago lo que necesito hacer, voy a hacer el trabajo y después veo Netflix. De esta manera estamos acumulando las tentaciones. Y de esta manera lo que podremos hacer es unir tanto la acumulación de hábitos con, por ejemplo, ver Netflix y hacer el trabajo. Te pongo un ejemplo. Imagínate que nosotros pues queremos agradecer, queremos implementar el hábito de la gratitud. Pues primero lo que hacemos es hacer lo que necesitamos, que es agradezco, y después me pongo a leer el periódico, por ejemplo. ¿Cómo iría esto relacionado con el hábito actual más el hábito nuevo que queremos incorporar? Me tomo un café, que es el hábito actual, el hábito que quiero incorporar es el agradecimiento, y después me leo un periódico. De esta manera estamos encasillando el nuevo hábito entre dos hábitos actuales. Te lo resumo, para que no te líes. Coges un hábito actual y después pones un hábito nuevo. Y después te das una recompensa. Punto. De esa manera vas a poder implementar el hábito. El anhelo, básicamente, como te comentaba, es el anhelo por esa recompensa. No hay más. Después, pues nos habla de la ley 3, que es la ley de hacerlo súper sencillo. Tenemos que hacer el hábito súper sencillo. Y nos habla de la regla de 2 minutos. Es decir, empezar haciendo un hábito de 2 minutos. Entrenar 2 minutos, meditar 2 minutos, porque a tu cerebro le parece absurdo. Absurdo meditar 2 minutos, absurdo entrenar 2 minutos, absurdo hacer cualquier tarea. Le parece súper absurdo, por eso lo va haciendo. Y poco a poco vamos forjando el hábito. Vamos extendiendo el tiempo. Es decir, hacerlo de lo poco a lo mucho. Y es súper importante el ambiente. Preparar el ambiente futuro. Dejar las cosas preparadas para mañana. Dejar pues las cosas, facilitarnos el proceso, hacerlo súper sencillo. Habíamos hablado obvio, satisfactorio, la respuesta tiene que ser súper sencilla, y vamos por lo último, que sería hacerlo. La recompensa tiene que ser súper satisfactoria. Aquí también se podría poner que tiene que ser muy atractivo, porque la satisfacción la tendremos cuando consigamos la recompensa. Atractivo, sencillo y que sea súper satisfactorio. ¿Qué habíamos hablado para que sea súper satisfactorio? Que sea inmediato. Y se ha descubierto que el mejor sentimiento de recompensa es sentir la mejora, que estamos progresando. Y esto, por ejemplo, lo puedes hacer con un registrador de hábitos, lo puedes, por ejemplo, poniendo un vaso y metiendo canica, y cuanto más se va llenando son todos los hábitos pues, que vas forjando, porque se ha descubierto que no es tanto el tiempo que tardas en implementar un hábito, sino las veces y la frecuencia con la que haces el hábito. Es decir, funciona con una curva al revés de la flecha. ¿Ves la flecha así? Pues funciona al revés. El hábito al principio necesita determinación, se vuelve más sencillo hasta que después se vuelve lineal, se vuelve automático. Para crear hábitos, hacerlo súper obvio, hacerlo súper atractivo, súper sencillo y súper satisfactorio. Y es súper importante que entiendas que el ambiente moldea a las personas. Con las personas que te juntes, con las personas pues, con las que vayas a entrenar, rodéate de una gente que ese hábito sea sencillo para ellos. Si quieres meditar, únete a un grupo de meditadores. Si quieres implementar el hábito de lectura, únete a un grupo de lectores. De esa manera, pues lo vas a hacer tuyo, porque el ambiente nos modifica. Y justamente para destruir un hábito es totalmente lo contrario. Hacerlo invisible, hacerlo poco satisfactorio, hacerlo súper complejo, súper complejo, y por último, que no sea satisfactorio. Es decir, que no te repelúe. Y el autor nos habla después, ya para alcanzar la maestría, pues varios procesos, y es justamente de que hay un peligro de implementar hábitos, y es que cuando se vuelve automático tenemos que hacer como el efecto rebote. Me explico. Cuando una persona implementa un hábito, lo que suele pasar es que llega aquí y se vuelve automático. Para alcanzar la maestría, el autor nos habla de tomar conciencia de
hacer micromejoras. ¿Y cómo se hacen estas micromejoras? Con la siguiente fórmula. Implementar un hábito con práctica deliberada, es decir, dar tu 100% en cada entrenamiento, dar tu 100% en cada tarea, dar tu 100% en ese hábito. De esa manera no te vas a quedar estancado y siempre vas a ir a más, a más. Y de esta manera vas a poder alcanzar la maestría. Hábito más práctica deliberada. Y después se descubrió que justamente la curva de requisitos de oro le llama al autor el pico donde la persona disfruta y se siente más motivada es cuando la tarea o esa acción es manejable para ella. Si es muy sencilla se va a aburrir, si es muy compleja va a fracasar. Tiene que ser manejable esa tarea, es decir, tiene que ser un hábito manejable. Por eso empezamos en pequeño y vamos creciendo hasta que esa dificultad de la tarea, de la acción, sea manejable. A lo mejor para ti meditar 2 horas es demasiado y puede resultar un fracaso. Y si meditas 2 minutos, pues te va a resultar súper aburrido. Pues busca el término medio. De esta manera vas a estar muy motivado. Este es el pico medio de la motivación. Y este pues ha sido básicamente lo que te quiere reunir el autor con este libro. Los hábitos valen más implementarlos poco a poco, implementarlos un 1% cada vez para ir mejorando en estos 4 sencillos pasos. Señal, anhelo, respuesta y recompensa. Hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. Lo hacemos obvio poniéndolo a nuestra vista, modificando el entorno. Lo hacemos atractivo sabiendo cómo funciona el pico de dopamina, sabiendo y proyectándonos en esa recompensa que nos va a dar ese sentimiento de mejora. Lo hacemos sencillo, creando proceso, es decir, eliminando la tensión y creando un ambiente futuro, poniendo la ropa donde tiene que estar, poniendo las cosas en su sitio, y lo hacemos súper satisfactorio, que pues sintamos que estamos mejorando. Y esto pues ha sido lo que quiere resumirte el autor en este libro de Hábitos Atómicos. Te voy a enseñar el resumen del libro entero. Este libro me lo he leído en 1 hora, con unas técnicas de aprendizaje acelerado, de lectura rápida. Libro en 1 hora, con 100% de comprensión, con 100% de retención, y además pues explicado. Y si a ti te apetece, quieres pues aprender a hacer esto, a leer libros en menos de 1 hora, porque imagínate si puedes leer un libro en 1 hora, ¿en qué persona te convertirás? Aquí debajo vas a tener un formulario donde vas a poder registrarte, donde vas a poder tener una llamada para ver si esta formación es para ti. ¿Que no es para ti? No pasa nada, no hay ningún problema. ¿Que es para ti? Pues bienvenido. No pierdas nada por perder la oportunidad, es totalmente gratis la llamada. Así que un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de 1 hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varios días o incluso en varias semanas de lectura. Y todo esto puede ser de una forma muy distinta. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo de Rubik? ¿Varios días? ¿Una semana? ¿Un mes? Pero sin embargo conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo en menos de 1 minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. El 94% de los libros se leen en menos de 1 hora, comprendiendo el 100%. El 5% restante entre 1 y 2 horas, comprendiendo el 100%. Y solamente un 1% de los libros, al ser tan concretos y tan específicos, hacen falta más de 2 horas para leerlos y comprenderlos al 100%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo. Tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. La pregunta está, ¿te gustaría ir un paso más allá y al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada, aprender realmente a retener un libro de forma adecuada? Pues quédate aquí. Soy David Marchante, llevo prácticamente 10 años compartiendo contenido de forma masiva por las redes sociales y en todos estos años he podido combinar mis grandes pasiones, que son el fitness, el gimnasio. Ahora estarás pensando, jolín, ya me sonaba a mí la cara de este tío, ¿no? Bueno, también la lectura, el aprendizaje, la creación de contenido y en estos últimos años también he podido compaginarlo con la creación de mi propia editorial, donde además ayudamos a un montón de autores a compartir sus obras y a compartir su conocimiento. En estos años he estado depurando muchísimo mi sistema para poder captar mejor la información, para poder leer mucho más rápido, mejorar la comprensión y después poder transmitir este conocimiento. Y ahora, por primera vez,
quiero enseñarte cómo lo hago, quiero enseñarte cómo lo puedes hacer para que realmente tengas un valor diferencial. Quiero que entiendas cómo puedes leer mucho más rápido, independientemente de cuál sea tu nivel. Quiero que entiendas cómo puedes mejorar la comprensión de esa lectura, independientemente de cuánto comprendes ahora mismo. Y quiero que entiendas cómo puedes mejorar tu concentración, tu atención y la retención de esta información. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo.